Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto va a depender de la hora en que estés viendo este video. Como te habrás dado cuenta, ya no estamos en la escuela. Ya por fin nos dejaron a los maestros continuar en las actividades en nuestra casa. Pero eso no significa que tenemos que dejar de lado este bonito proceso de trabajar juntos. Para esto me gustaría trabajar contigo una serie de videos donde vamos a empezar a dar a conocer algunos de los temas más relevantes. Otros los tendrás que trabajar tú solo, pero aquellos elementos que considere que pudiera aportarte yo un poco más, te haré unas pequeñas cápsulas como estas para poder trabajar. El primero de los temas que vamos a platicar el día de hoy tiene que ver con uno de los procesos cognitivos más complejos, que sería el lenguaje. El lenguaje es uno de los procesos que más ha impactado y llamado la atención a la humanidad. Por muchos años, científicos, reyes, sacerdotes y gente de muchas culturas ha intentado descubrir cuál es la génesis del lenguaje, de dónde viene, existe un lenguaje unificado, por qué en cada cultura existen lenguajes distintos. Incluso podría comentarte que allá en la antigua uno de los grandes reyes, buscando saber cuál era la base del conocimiento del lenguaje y cuál era el lenguaje primario, realizó algunos experimentos que el día de hoy pudiéramos considerar bastante sanguinarios. Sucedió en la isla de Inchek, al sur de Escocia, por mandato del rey James IV. Se trató de un experimento en el cual se obligó a trasladar a 2 niños recién nacidos y a una mujer sordomuda a una funesta isla, donde se los abandonó con el fin de descubrir cuál era la lengua original del ser humano. La mujer sería la encargada de la crianza de los infantes en silencio, y estos aprenderían a hablar libres del condicionamiento de la comunicación humana normal, esperando que revelaran así un lenguaje original, el idioma de la naturaleza y la lengua de los dioses. Hablar de los resultados de esta experiencia es algo bastante complejo, debido a la falta de información fidedigna, pese al arduo trabajo de los historiadores. En escrituras de la época se menciona que los niños llegaron a hablar hebreo, lo cual, según los expertos, es una falsedad y, por supuesto, un imposible. Lo más probable es que los niños o bien hayan crecido comunicándose mediante gritos y gestos, o bien mediante sonidos similares a los animales de la isla. Por otro lado, también existen registros que aseguran que los niños fallecieron pocos años más tarde, aunque la veracidad de estos datos también está en tela de juicio para los expertos. Lo cierto es que nunca se supo qué pasó en este cruel experimento. Una vez ya dejándote esto y buscando que empieces tú a formular una idea, empieces a cuestionarte de dónde es que viene el lenguaje, es importante que podamos diferenciar el lenguaje de la comunicación. Todo ser vivo nos comunicamos de una forma u otra. Hay que entender que la comunicación es esa interacción que existe donde se emite un mensaje y ese mensaje es recibido. Pero la diferencia importante es que la comunicación no tiene elementos formales. Por ejemplo, si yo quisiera decirte hola, daría lo mismo si yo hago esto, si yo hago esto, si yo hago esto, o si lo pongo más arriba, más abajo. Realmente el mensaje tú lo estás entendiendo, debido a que no existe una formalidad en las reglas, debido a que simplemente existe una intencionalidad, existe un medio cultural, y hasta ahí queda el asunto. Pero en cambio, cuando hablamos del lenguaje, tenemos que hablar de cuestiones sumamente formales. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo escribo o digo la palabra hola? No sería lo mismo que esta misma palabra, usando los mismos signos y los mismos símbolos, lo cambiara de otra forma.
Esto ya no significa ni remotamente lo mismo. Si le quito una H, si le pongo otra letra, la palabra cambia completamente. Para hablar un lenguaje nosotros tenemos que seguir una serie de reglas específicas que las hemos ido aprendiendo a lo largo de los años con la coexistencia de otros seres humanos. Estas reglas, por supuesto, van cambiando. Las palabras van surgiendo, las palabras se van agregando en los diccionarios o incluso se van quitando cuando la gente deja de utilizarlas. Entonces tenemos que hacer esta diferencia muy clara entre comunicación y lenguaje. Una vez sabido esto, hay que entender que el lenguaje requiere de una vasta función cerebral. Aquellos especialistas que han estudiado o que deciden estudiar de manera más completa el proceso del lenguaje, los vamos a conocer como lingüistas. O si llegan a ser psicólogos, hablaremos de psicolingüistas. Algunos de los más populares hablaríamos quizás de Vygotsky, quizás de Piaget, o quizás incluso del mismo Chomsky, que es de los pocos que aún quedan vivos. Ellos han dedicado años de su vida a seguir trabajando, a seguir buscando los porqués, los cómo. Porque de repente cuando aprendemos un idioma, no sé si te ha pasado, creemos que los idiomas simplemente es traducir palabras. Y eso sería un error, porque las lenguas de cada uno de los países no simplemente sería una traducción. Prueba de ello es que hay palabras que en otros idiomas simplemente no tienen traducciones, porque no existen, no se requieren o serían contextos diferentes. Te pongo un ejemplo muy claro. ¿Alguna vez te ha pasado que tú estás hablando con alguien y de repente están en una conversación muy intensa y justo cuando te dice algo tú te quedas callado porque de repente te bloqueas, te dice algo importante, te dice una cuestión quizás hasta agresiva o ofensiva y tú te quedas callado y justo cuando se va se te ocurren un montón de frases ingeniosas que pudiste haberle dicho? ¿Qué nombre le pondrías a eso? Piénsalo. Seguramente no has encontrado ninguna palabra muy específica. Un olvido, un descuido o palabras un poquito más fuertes. No la vas a encontrar porque en el español no existe. En cambio, en el francés esta palabra existe y se le conoce como el espíritu de la escalera. L'esprit des escaliers. Es decir, una persona que tan pronto sube la escalera recuerda todo lo que quería decir. Esto solo que te quede como una pincelada para darte cuenta que el lenguaje es un proceso complejo y un proceso muy diferente. Si quieres saber un poco más, por ahí te voy a dejar unas ligas que yo recomiendo que sigas, además de tu libro de texto que pudiera ayudarte. Fue un gusto para mí empezar a platicar un poco de esto y nos seguiremos viendo en otra cápsula. Hasta luego.